La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne. Capítulo 12, en el que Phileas Fogg y sus acompañantes se aventuran por las selvas indias y sus consecuencias. El guía, para acortar la distancia que debían recorrer, dejó a la derecha el trazado de la vía férrea que estaban construyendo. Dicho trazado, a causa de los obstáculos que ofrecen las caprichosas ramificaciones de los montes Vindhias, no seguían el camino más corto, que era el que Phileas Fogg quería tomar, el Parsi. Muy familiarizado con los caminos y senderos del país, intentaba ganar una veintena de millas atajando por la selva. Todos se confiaron a su pericia. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty, metidos hasta el cuello en sus cuévanos, eran rudamente zarandeados por el fuerte trote del elefante al que su maut imprimía una marcha rápida, pero soportaban la situación con la flema más británica, hablando poco y mirándose apenas el uno al otro. En cuanto a Passepartout, apostados sobre el lomo del animal y directamente sometidos a las sacudidas, se guardaban mucho, siguiendo una recomendación de su amo, de poner la lengua entre los dientes, porque se la hubiera podido cortar de raíz. El mocetón, ora lanzado hacia el cuello del elefante, ora despedido hacia la grupa, daba volteretas como un payaso en el trampolín, pero bromeaba, reía, en medio de sus saltos de carpa, y de vez en cuando sacaba de su morral un pedazo de azúcar que el inteligente Kiouni tomaba con el extremo de la trompa sin interrumpir por un solo instante la regularidad de su trote. Después de 2 horas de marcha, el guía detuvo al elefante y le dio una hora de reposo. El animal devoró ramas y arbustos después de haber bebido en una charca de los alrededores. Sir Francis Cromarty no se quejó de aquella parada, estaba molido. Fogg parecía tan fresco como si acabara de salir del lecho. ¿Pero este hombre es de hierro?, exclamó el brigadier general, mirándolo con admiración. De hierro forjado, repuso Passepartout, que se ocupaba de preparar una frugal colación. A las 12, el guía dio la señal de partida. La región tomó pronto un aspecto salvaje. A las grandes selvas sucedieron espesuras de tamarindos y de palmeras enanas, y luego extensas y áridas llanuras, erizadas de raquíticos matorrales y sembradas de grandes pedruscos de sienita. Toda aquella parte del alto Bundelkund, poco frecuentada por los viajeros, está habitada por una población fanática endurecida en las prácticas más terribles de la religión hindú. La dominación inglesa no ha conseguido establecerse de manera regular sobre un territorio sometido a la influencia de los rajas, a quienes difícilmente se podían detener en su inaccesible retiro de los montes Vindhias. En muchas ocasiones se divisaron bandadas de hindús feroces que hacían gestos coléricos viendo pasar al rápido cuadrúpedo. El Parsi los evitaba como podía y los consideraba gente peligrosa. Se vieron pocos animales durante la jornada, apenas algunos monos que huían haciendo mil contorsiones y muecas ante el divertido Passepartout. Entre los muchos pensamientos que pasaban por su imaginación, había uno que le torturaba de manera especial. ¿Qué haría Mr. Fogg con el elefante cuando llegaran a la estación de Allahabad? ¿Llevárselo consigo? Imposible. El precio del transporte sumado al de su adquisición lo convertía en un animal ruinoso. ¿Lo vendería o lo dejaría en libertad? Aquella apreciable bestia merecía que se la tuviese en consideración. Sí, por casualidad, Mr. Fogg se lo regalaba. Passepartout se vería en un gran apuro, y esto no dejaba de preocuparle. A las 8 de la tarde habían franqueado la principal cadena de los Vindhias, y los viajeros hicieron alto al pie de la vertiente septentrional, en un bungalow en ruinas. La distancia recorrida durante la jornada era de unas 25 millas, y había otro tanto hasta la estación de Allahabad. La noche era muy fría. En el interior del bungalow, el Parsi encendió una fogata de ramas secas, cuyo calor fue muy bien recibido. La cena se compuso de las provisiones compradas en Holby. Los viajeros comieron como gente rendida y cansada,
La conversación, que comenzó con algunas frases entrecortadas, terminó pronto en sonoros ronquidos. El guía veló al lado de Kearney, que durmió de pie, apoyado en el tronco de un grueso árbol. Aquella noche no ocurrió ningún incidente. Algunos rugidos de leopardos y panteras turbaron a veces el silencio, mezclados con los agudos chillidos de los monos, pero los carniceros se limitaron a rugir y no hicieron ninguna demostración hostil contra los huéspedes del bungalow. Sir Francis Cromarty durmió pesadamente como un bizarro militar muerto de cansancio. Passepartout, durante un sueño agitado, recomenzó dormido las volteretas de la víspera, en cuanto a Mr. Fogg, descansó tan apaciblemente como si hubiese estado en su tranquila mansión de Savile Row. Reemprendieron la marcha a las 6 de la mañana. El guía esperaba llegar a la estación de Allahabad aquella misma tarde. De esta forma, Mr. Fogg no perdería más que una parte de las 48 horas economizadas desde el principio del viaje. Descendieron por las últimas cuestas de los Vindhias. Kearney había reanudado su marcha rápida. Hacia el mediodía, el guía rodeó la aldea de Callenger, situada sobre el Cani, uno de los subafluentes del Ganges. Evitaba siempre los lugares habitados, sintiéndose más seguro en los campos desiertos que marcan las primeras depresiones de la cuenca del gran río. La estación de Allahabad no estaba más que a 12 millas al noroeste. Hicieron alto bajo un bosquecillo de plátanos, cuyos frutos, tan sanos como el pan y tan suculentos como la crema, según los viajeros, fueron debidamente apreciados. A las 2, el guía penetró bajo la cubierta de una tupida selva, que debía atravesar por espacio de muchas millas. Prefería viajar al abrigo del bosque. Merced a ello, no había tenido hasta entonces ningún tropiezo lamentable, y el viaje parecía que iba a terminar sin incidentes, cuando el elefante, dando señales de inquietud, se paró en seco. Eran las 4. ¿Qué ocurre?, preguntó Sir Francis Cromarty, sacando la cabeza de su cesto. No lo sé, mi general, respondió el Parsi, prestando oído a un confuso murmullo que se percibía a través de la espesura. Algunos instantes después, el rumor se hizo más claro. Parecía un concierto distante aún, de voces humanas y de instrumentos de cobre. Passepartout era todo ojos y oídos. Fogg esperaba pacientemente sin abrir la boca. El Parsi soltó al suelo, ató el elefante a un árbol y penetró en lo más espeso del bosque. Unos minutos más tarde volvió, diciendo: «Es una procesión de brahmanes que se dirige hacia aquí. Si es posible, procuremos que no nos vean». El guía desató el elefante y lo condujo a un enorme matorral, recomendando a los viajeros que no se apeasen. Él mismo se mantuvo preparado para montar rápidamente en caso de que fuese necesaria la huida, pero pensó que el cortejo religioso pasaría sin verlos, pues el espesor del follaje los disimulaba por completo. El ruido discordante de voces y de instrumentos se acercaba. Cuantos monótonos se mezclaban con los sones de los tambores y los címbalos. Pronto apareció la cabeza de la procesión bajo los árboles, a unos 50 pasos del sitio ocupado por Mr. Fogg y sus compañeros. Podían ver con facilidad a través de las ramas al curioso personal de aquella ceremonia religiosa. En primera fila marchaban los sacerdotes, tocados con mitras y vestidos con túnicas recamadas. Iban rodeados de hombres, mujeres y niños que cantaban una especie de salmodia fúnebre, interrumpida a intervalos regulares por golpes de tam-tam y de címbalos. Detrás de ellos, sobre un carro de anchas ruedas en cuyos radios y llantas figuraba un entrelazado de serpientes, apareció una repugnante estatua arrastrada por 2 parejas de cebús ricamente enjaezados. La estatua tenía 4 brazos, el cuerpo coloreado de un rojo oscuro, la mirada hosca, los cabellos enmarañados, la lengua colgante y los labios teñidos de hene y de betel. En su garganta se enroscaba un collar de calaveras y ceñía su busto un cinturón de manos humanas cortadas. Se mantenía erguida, hollando con sus plantas el cuerpo de un gigante decapitado. Sir Francis Cromarty reconoció la estatua. «La diosa Kali», murmuró, «la diosa del amor y de la muerte». «De la muerte, de acuerdo, pero del amor, jamás», dijo Passepartout. «Vaya espantajo».
El Parsi le hizo una seña para que callara. Alrededor de la estatua se agitaba, se removía, se convulsionaba un grupo de viejos faquires, pintados con bandas ocres, cubiertos de incisiones circulares que goteaban sangre, energúmenos estúpidos que en las grandes ceremonias hindús, aún hoy día, se precipitaban bajo las ruedas de los carros de Jaggernaut. Detrás de ellos, algunos brahmanes con toda la pompa oriental arrastraban a una mujer que apenas podía sostenerse. Aquella mujer era joven y tan blanca como una europea. Su cabeza, su cuello, sus orejas, sus brazos, sus manos, sus pies estaban recargados de joyas, collares, brazaletes, pendientes y anillos. Una túnica de láminas de oro recubierta con una muselina ligera dibujada con los contornos de su talle. Detrás de ella, violento contraste para la vista, guardias armados con sables desenvainados a la cintura y largas pistolas adamesquinadas conducían un cadáver en un palaquín. Era el cuerpo de un viejo revestido con los opulentos trajes de rajá y que llevaba como en vida el turbante bordado de perlas, la túnica tejida de seda y oro, el cinturón de cashmere con diamantes y sus magníficas armas de príncipe indio. Luego los músicos y una retaguardia de fanáticos, cuyos gritos cubrían a veces el ensordecedor estruendo de los instrumentos, cerraban el cortejo. Sir Francis Cromarty observaba toda aquella pompa con aire singularmente triste, y volviéndose hacia el guía le dijo: «Un sooty». El Parsi hizo un gesto afirmativo y se puso un dedo en los labios. La larga procesión se desplegó lentamente. Bajó los árboles y pronto sus últimas hileras desaparecieron en la profundidad de la selva. Poco a poco los cantos se apagaron. Hubo todavía algunos chillidos lejanos, y por fin un profundo silencio sucedió al tumulto. Phileas Fogg, que había oído las palabras pronunciadas por Sir Francis Cromarty, preguntó cuándo la procesión hubo desaparecido. «¿Qué es un sooty?» «Un sooty, señor Fogg», respondió el brigadier general, «es un sacrificio humano, pero un sacrificio voluntario. Esa mujer que acabamos de ver será quemada mañana con las primeras luces de la aurora». «¡Ah, bribones!», exclamó Passepartout, sin poder contener un grito de indignación. «¿Y este cadáver?», volvió a preguntar Mr. Fogg. «Es el del príncipe, su marido», respondió el guía, «un rajá independiente de Bundelkund». «¿Cómo es?», continuó Phileas Fogg, sin demostrar ninguna emoción, «que subsisten todavía estas bárbaras costumbres en la India y que los ingleses no hayan podido destruirlas?» «La mayor parte de la India», respondió Sir Francis Cromarty, «estos sacrificios no se llevan ya a cabo, pero no tenemos ninguna influencia en estas comarcas salvajes, y sobre todo en este territorio de Bundelkund. Toda la vertiente septentrional de los montes Vindhias es escenario de asesinatos y saqueos constantes». «¡Desgraciada!», murmuró Passepartout. «¡Quemada viva!». «Sí», prosiguió el general, «quemada. Y si no lo fuera, no pueden ustedes imaginarse a qué miserable condición se vería reducida por sus parientes. Le cortarían el cabello, la alimentarían con un puñado de arroz, la rechazarían, sería considerada por todos como una criatura inmunda y moriría en cualquier rincón como un perro sarnoso. La perspectiva de una existencia tan horrorosa impulsa estas desgracias al suplicio, más que el amor o el fanatismo religioso. A veces, sin embargo, el sacrificio es realmente voluntario y se necesita la intervención enérgica del gobierno para impedirlo. Hace ya algunos años residía yo en Bombay, cuando una joven viuda se presentó con el fin de pedir autorización al gobierno para quemarse junto al cuerpo de su marido. Como pueden suponer, el gobernador se la denegó. Entonces la viuda abandonó la ciudad, refugiándose en el territorio de un rajá independiente, donde consumó su sacrificio. Durante el relato del brigadier general, el guía hizo varios movimientos negativos con la cabeza, y cuando aquel concluyó su explicación, el Parsi dijo: «El sacrificio que se realizará mañana al rayar el alba no es voluntario, como lo sabe usted». «Es una historia que todo el mundo conoce en Bundelkund», respondió el guía.
Pues esta desgraciada no pareció ofrecer ninguna resistencia, observó Sir Francis Cromarty, porque la han embriagado con vapores de cáñamo y opio. Pero, ¿a dónde la conducen? A la pagoda de Pillaji, a 2 millas de aquí. Allí pasaría la noche, esperando a la hora del sacrificio. ¿Cuándo tendrá lugar? Mañana, al despuntar el alba. Diciendo esto, el guía hizo salir al elefante de la espesura y se encaramó al cuello del animal. Pero cuando ya iba a silbar para excitarlo, Fogg lo detuvo y dirigiéndose a Sir Francis le dijo: ¿y si salváramos a esa mujer? ¿Salvar a esa mujer, señor Fogg?, exclamó el brigadier general. Todavía me quedan 12 horas de adelanto. Puedo consagrarlas a eso. Vaya, dijo Sir Francis Cromarty, es usted un hombre de corazón. Algunas veces, respondió sencillamente Phileas Fogg, cuando tengo tiempo. Capítulo 13, en el que Passepartout demuestra una vez más que la suerte sonríe a los audaces. El proyecto era atrevido, lleno de dificultades, quizá impracticables. Phileas Fogg iba a arriesgar su vida o al menos su libertad, y por consiguiente el éxito de sus planes, pero no dudó. Además, encontró en Sir Francis Cromarty un decidido auxiliar. En cuanto a Passepartout estaba dispuesto, podían disponer de él. La idea de su amo lo exaltaba, sentía latir un corazón, un alma, bajo aquella corteza de hielo. Comenzaba a creer a Phileas Fogg. Quedaba el guía, ¿qué partido adoptaría en aquellas circunstancias? ¿No se pondría del lado de los hindús? A falta de su ayuda, era preciso asegurar su neutralidad. Sir Francis Cromarty le planteó la cuestión con toda franqueza. Mi general, respondió el guía, soy Parsi, y esa mujer también lo es. Disponga de mí. Gracias, dijo Fogg. De todas maneras, prosiguió el Parsi, sepan ustedes que no solo arriesgamos nuestras vidas, sino que nos exponemos a suplicios espantosos si somos capturados. Piénsenlo bien. Ya está pensado, respondió Mr. Fogg. Creo que debemos esperar a la noche para actuar. Yo opino lo mismo, dijo el guía. El valiente hindú dio entonces algunos detalles sobre la víctima. Era célebre por su belleza, Parsi de raza, hija de un rico comerciante de Bombay. Había recibido en esta ciudad una educación inglesa y por sus modales e instrucción hubiese pasado por europea. Se llamaba Aouda. Huérfana, fue casada contra su voluntad con el viejo Rajá de Bundelkund. Quedó viuda 3 meses después y sabiendo la muerte que la esperaba se escapó, pero fue capturada muy pronto. La familia del Rajá, que tenía interés en su muerte, la condenó al suplicio, del cual sería difícil librarla. Este relato no hizo más que reforzar en Mr. Fogg y sus compañeros su generosa resolución. Decidieron que el guía dirigiese el elefante hacia la pagoda de Pillaji, acercándose lo más posible. Media hora después hicieron alto en un bosque, a 500 pasos de la pagoda, que se podía distinguir perfectamente. Los alaridos de los fanáticos se percibían también con claridad. Se discutieron los medios de llegar hasta la víctima. El guía conocía la pagoda de Pillaji, en la que según decía se hallaba presa la joven. Podrían penetrar por una de las puertas cuando toda la banda estuviera sumida en el sueño de la embriaguez, o tendrían que practicar un agujero en la muralla. Esto no podía decidirse más que en el momento de la acción y sobre la marcha. Lo que no ofrecía ninguna duda es que el rapto tenía que verificarse aquella misma noche y no a la mañana siguiente, cuando condujesen a la víctima al suplicio. En ese momento ninguna conversación humana podría salvarla. Phileas Fogg y sus compañeros esperaron a que anocheciera. Tan pronto como empezó el crepúsculo, hacia las 6 decidieron efectuar un reconocimiento alrededor de la pagoda. Los últimos gritos de los faquires iban decreciendo. Según su costumbre, aquellos hindús debían encontrarse sumidos en la pesada embriaguez del jhan, opio mezclado con una infusión de cáñamo, y quizá fuera posible deslizarse entre ellos hasta el templo. El Parsi, guiando a Mr. Fogg, a Sir Francis Cromarty y a Passepartout, avanzó sin ruido a través del bosque. Después de arrastrarse durante 10 minutos bajo las ramas, llegaron a orillas de un riachuelo, y allí, a la luz de las antorchas de hierro,
cuya punta estaba impregnada de resina, distinguieron un montón de leña. Era la pira, de fino sándalo e impregnada de un aceite aromático. En su parte superior reposaba el cuerpo embalsamado del Rajá, que debería ser quemado junto a su viuda al amanecer. A 100 pasos de la pira se erguía la pagoda, cuyos minaretes penetraban las sombras de la noche. «Vengan», dijo el guía con voz baja y redoblando las preocupaciones, seguido de sus compañeros. Se deslizó silenciosamente a través de las altas hierbas. Solamente el murmullo del viento entre las hojas interrumpía el profundo silencio. El guía se detuvo en la extremidad de un claro. Algunas antorchas iluminaban la plazoleta. El suelo estaba cubierto de grupos de durmientes embotados por la embriaguez. Parecía un campo de batalla sembrado de cadáveres, hombres, mujeres, niños. Todos estaban mezclados. Algunos borrachos se agitaban aquí y allá. En el fondo, entre la masa de árboles, se elevaba confusamente el templo de Pilaji, pero para contrariedad del guía, los guardias del Rajá, alumbrados por humeantes antorchas, vigilaban la puerta, paseando sable en mano. Podía suponerse que en el interior los sacerdotes también velarían. El parsi no avanzó más. Acababa de darse cuenta de la imposibilidad de forzar la entrada del templo, y condujo a sus compañeros al punto de partida. Phileas Fogg y Sir Francis Cromarty habían comprendido también que nada podía interesarse por aquel lado. Se detuvieron y cambiaron algunas frases en voz baja. «Esperemos», dijo el brigadier general, «no son más que las 8, y es posible que estos guardianes sean vencidos también por el sueño». «Desde luego es posible», respondió el parsi. Phileas Fogg y sus amigos se tendieron al pie de un árbol y esperaron. El tiempo les pareció eterno. El guía se apartaba de su lado algunas veces y observaba el lindero del bosque. Los guardias del Rajá continuaban su vigilia a la luz de las antorchas y una débil claridad se filtraba a través de las ventanas de la pagoda. Esperaron hasta medianoche, pero la situación no cambió. Continuaba la misma vigilancia en el exterior. Era evidente que no se podía contar con la embriaguez de los guardianes. La borrachera de Han debía habérseles prohibido. Era preciso obrar de otra forma y penetrar por una abertura practicada en los muros de la pagoda. Faltaban saber si los sacerdotes velaban a la víctima con tanta precaución como los soldados de la puerta del templo. Después de un último cambio de impresiones, el guía dio la orden de partida. Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout lo siguieron, dando un rodeo bastante grande para alcanzar la pagoda por detrás. Hacia las 12:30 llegaron al pie de los muros sin haber encontrado a nadie. No habían establecido ninguna vigilancia por aquel lado, pero la verdad es que no hacía falta, porque no existían ni puertas ni ventanas. La noche era oscura. La luna, entonces en su último cuarto, desaparecía en el horizonte cubierta de gruesos nubarrones. La altura de los árboles aumentaba la oscuridad. No era suficiente haber alcanzado el muro, era preciso practicar en él una abertura para esta operación. Phileas Fogg y sus compañeros no contaban más que con sus navajas. Afortunadamente, las paredes del templo estaban hechas de una mezcla de ladrillos y madera que no era difícil perforar. Una vez quitado el primer ladrillo, los demás saldrían fácilmente. Se pusieron manos a la obra, procurando hacer el menor ruido posible. El parsi por un lado y Passepartout por otro. Comenzaron a separar ladrillos con objeto de abrir un agujero de 2 pies de anchura. El trabajo adelantaba cuando se oyó un grito en el interior del templo, al que contestaron otros en el exterior. Passepartout y el guía interrumpieron su trabajo. ¿Habían sido sorprendidos? ¿Habían dado la alerta? La más elemental prudencia les ordenaba suspender el trabajo y alejarse, cosa que hicieron seguidos por Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty. Se agazaparon nuevamente tras un matorral, esperando que se desvaneciera la alarma, si existía, y dispuestos a continuar su labor en caso negativo. Pero contratiempo funesto. Los guardias se dirigieron a la fachada posterior del templo, instalándose allí para impedir toda aproximación. Sería difícil describir la rabia de aquellos 4 hombres interrumpidos
en su tarea, ahora que no podían llegar hasta la víctima. ¿Cómo salvarla? Sir Francis Cromarty se mordía los puños. Passepartout estaba fuera de sí, y el guía apenas podía contenerse. El impasible Phileas Fogg esperaba sin manifestar sus sentimientos. «¿Tenemos que abandonar la empresa?», afirmó el brigadier general. «No queda otro remedio», respondió el guía. «Esperemos», dijo Fogg. «Me basta con estar en Allahabad antes del mediodía». «Pero, ¿qué espera usted?», respondió Sir Francis. «Dentro de poco será de día y la oportunidad que se nos acaba de escapar puede presentarse en el momento supremo». El brigadier general hubiera deseado leer en los ojos de Phileas Fogg. ¿Con qué contaba aquel frío inglés? ¿Pretendía abalanzarse sobre la joven en el momento del suplicio y arrebatarla de sus verdugos por la fuerza? Hubiera sido una locura. ¿Y cómo admitir que su temeridad llegase a aquel extremo? Sin embargo, Sir Francis Cromarty accedió a esperar el desenlace de aquella terrible escena. Pero el guía no les dejó permanecer en aquel sitio y los condujo a un lugar contiguo a la plazoleta. Allí, protegidos por un grupo de árboles, podían observar a los durmientes. Mientras tanto, Passepartout, subido a las ramas más altas de un árbol, rumiaba una idea que acababa de pasar por su cabeza y que terminó por incrustarse en su magín. Había comenzado diciendo «¡Qué locura!», pero ahora repetía «¿Por qué no? Después de todo es una oportunidad, quizá la última. ¿Y con estos borrachos?». Passepartout no formuló con mayor claridad su pensamiento, pero poco después se deslizaba con la flexibilidad de una serpiente por las ramas inferiores del árbol que se curvaban hacia el suelo. Las horas pasaban y pronto algunos tonos más claros anunciaron la llegada del día. Sin embargo, la oscuridad era todavía absoluta. Llegaba el momento. Hubo como una resurrección en la multitud embrutecida. Los grupos se reanimaron, comenzaron a oírse los golpes del tam-tam, los cantos y los gritos arreciaron de nuevo. Había llegado la hora en que debía morir aquella desdichada. En efecto, las puertas de la pagoda se abrieron. Una viva claridad salía del interior. Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty pudieron observar a la víctima, vivamente iluminada, conducida por dos sacerdotes. Les pareció incluso que, sacudiendo el sopor de la embriaguez por un supremo instinto de conservación, la desgraciada intentaba escapar de sus verdugos. El corazón de Sir Francis Cromarty dio un vuelco y, al asir convulsivamente la mano de Phileas Fogg, notó que éste empuñaba su navaja. En aquel instante la multitud empezó a moverse. La joven había vuelto a caer en el embotamiento provocado por los vapores del cañón. Pasó por entre los faquires que la escoltaban vociferando como energúmenos. Phileas Fogg y sus compañeros se mezclaron con las últimas filas de la multitud y la siguieron. 2 minutos después llegaba a la ribera del riachuelo y se detenían a menos de 50 pasos de la pira, sobre la que yacía el cuerpo del Rajá. En la semioscuridad vieron a la víctima completamente inerte, tendida junto al cadáver de su esposo. Uno de los indios acercó una antorcha y la leña, impregnada de aceite, comenzó a inflamarse. Sir Francis Cromarty y el joven guía tuvieron que contener a Phileas Fogg, que en un arrebato de locura se había lanzado hacia la hoguera. Pero ya los había rechazado Mr. Fogg, cuando la escena cambió súbitamente. Se elevó un grito de terror. Toda aquella multitud se precipitó al suelo, aterrorizada. El anciano Rajá no estaba muerto, pues todos lo vieron levantarse de pronto, como un fantasma, alzar a la joven en sus brazos y descender de la pira en medio de las llamas que le daban una apariencia espectral. Los faquires, los guardias, los sacerdotes, dominados por un súbito terror, permanecían tendidos boca abajo, sin atreverse a levantar los ojos para contemplar el prodigio. La inanimada víctima era conducida por los vigorosos brazos que la sostenían como una pluma. Mr. Fogg y Sir Francis Cromarty habían permanecido de pie. El par se había inclinado la cabeza y probablemente Passepartout no estaría menos estupefacto. El resucitado avanzó resueltamente hasta el sitio donde se encontraba Mr. Fogg y el brigadier general, y en tono tajante les dijo: «¡Huyamos!».
Era el mismísimo Passepartout que se había deslizado de la pira en medio de la densa humareda. Era Passepartout que, aprovechando la oscuridad todavía reinante, había arrebatado a la joven de las garras de la muerte. Era Passepartout que, desempeñando su papel con atrevida audacia, pasaba en medio del espanto general. Un momento después los cuatro desaparecían en la selva, al rápido trote del elefante, pero los gritos, los clamores e incluso una bala que atravesó el sombrero de Mr. Fogg les anunciaron que su estratagema había sido descubierta. En efecto, sobre la inflamada hoguera se destacaba el cadáver del viejo Rajá. Los sacerdotes, repuestos de su asombro, comprendieron que acababan de raptarle su víctima. Al punto se precipitaron hacia la selva, seguidos por los guardias que hicieron una descarga cerrada. Pero los raptores estaban lejos y en pocos instantes se encontraban a salvo de balas y flechas. Capítulo 14, en el que Phileas Fogg desciende todo el admirable valle del Ganges sin pensar siquiera en contemplarlo. El audaz rapto había tenido éxito. Una hora después, Passepartout celebraba su triunfo entre risas. Sir Francis Cromarty estrechó la mano del intrépido muchacho. Su amo le había dicho: «Bien», lo cual en boca de este caballero equivalía a una aprobación plena. A esto respondió Passepartout que todo el éxito de la empresa correspondía a Mr. Fogg. Para él no había sido más que una ocurrencia curiosa, y reía pensando que, durante unos instantes, él, Passepartout, antiguo gimnasta, ex sargento de bomberos, había sido el viudo de una encantadora mujer, un viejo Rajá embalsamado. En cuanto a la joven hindú, no tenía conciencia de lo que había ocurrido. Envuelta en unas mantas de viaje, reposaba en uno de los cuévanos. El elefante, guiado con mano segura por el Parsi, corría velozmente atravesando el bosque, todavía envuelto en la oscuridad. Una hora después de haber dejado la pagoda, se lanzó a través de una inmensa llanura. A las 7 interrumpieron la marcha. La joven continuaba sumida en una postración completa. El guía le hizo beber unos sorbos de agua y de brandy, pero el sopor que la embargaba había de prolongarse por algún tiempo. Sir Francis Cromarty, que conocía los efectos de la borrachera de inhalaciones de cáñamo, no experimentaba ninguna inquietud a este respecto. Pero si el restablecimiento de la joven viuda no le inquietaba, se sentía menos tranquilo en cuanto al futuro. No titubeó en decir a Phileas Fogg que si Aouda se quedaba en la India, tarde o temprano volvería a caer, inevitablemente en manos de sus verdugos. Aquellos energúmenos se extendían por toda la península y con toda certeza, a pesar de la policía británica, acabarían por apoderarse de su víctima, ya fuese en Madras, en Bombay o en Calcuta. Y el brigadier general citó, en apoyo de sus palabras, un hecho de naturaleza similar recientemente acaecido. En su opinión, la joven no estaría completamente segura hasta que abandonase la India. Phileas Fogg respondió que tendría en cuenta sus observaciones y que meditaría el caso. Hacia las 10 el guía anunció la estación de Allahabad. Allí se retomaba la interrumpida vía, cuyos trenes recorren en menos de un día y una noche la distancia que separa Allahabad de Calcuta. Phileas Fogg llegaba, pues, con tiempo para coger el paquebote que salía al día siguiente, 25 de octubre, con dirección a Hong Kong. La joven fue instalada en un cuarto de la estación. Phileas Fogg encargó a Passepartout que comprara para ella varios objetos de tocador, chales, ropas de viaje, etc. Su amo le concedió un crédito ilimitado. Passepartout partió rápidamente y recorrió las calles de la ciudad. Allahabad es la ciudad de Dios, una de las más veneradas de la India, por estar situada en la confluencia de los dos ríos sagrados, el Ganges y el Jumna, cuyas aguas atraen a peregrinos de toda la península. Es sabido, por otra parte, que, según las leyendas del Ramayana, el Ganges nace en el cielo, desde donde, gracias a Brahma, desciende a la tierra. Mientras hacía sus compras, Passepartout pudo contemplar toda la ciudad, defendida antaño por un magnífico fuerte, en la actualidad convertido en cárcel del Estado,
No existe ni industria ni comercio en esta población, a pesar de tanta actividad. Passepartout, que buscaba en vano una tienda de novedades, como si estuviera en Regent Street, a pocos de Farmer en Sia, no halló más que un ropavejero judío muy exigente que le vendió lo que necesitaba: un vestido de tela escocesa, un amplio abrigo y un magnífico mantón de piel de nutria, por todo lo cual no dudó en pagar 75 libras. Después, plenamente satisfecho, regresó a la estación. Mistress Aouda empezaba a dar señales de vida. La influencia soporífera a que la sometieron los sacerdotes de Pillaji se iba disipando poco a poco, y sus bellos ojos recobraban toda la dulzura hindú. Cuando el rey poeta Usaf Udaul celebra los encantos de la reina Amenagara, dice así: su reluciente cabellera, dividida regularmente en dos partes, enmarca los contornos armoniosos de sus mejillas delicadas y blancas, cautivantes por su brillantez y frescura. Sus cejas de ébano tienen la forma y la fuerza del arco de Kama, dios del amor, y bajo sus largas pestañas de seda en la pupila negra de sus grandes ojos límpidos nadan, como en los lagos sagrados del Himalaya, los reflejos más puros de la luz celeste, finos, iguales y blancos. Sus dientes resplandecen entre la sonrisa de sus labios como gotas de rocío entre el seno entreabierto de una flor de granado. Sus lindas orejas de curvas simétricas, sus sonrosadas manos, sus pequeños pies arqueados y tiernos como las yemas de loto, brillan con el resplandor de las más puras perlas de Ceilán, de los más hermosos diamantes de Golconda. Su esbelta y flexible cintura, que una sola mano podría abarcar, realza la elegante configuración de sus redondas caderas. La riqueza de su busto despliega lo más perfecto tesoro de sus juventudes en flor. Bajo los sedosos pliegues de su túnica parece haber sido moldeado en plata pura por la mano divina de Bigbacarar, el eterno escultor. Sin toda esta descripción poética, baste decir que Mistress Aouda, la viuda del Rajá de Bundelkund, era una mujer encantadora en toda la acepción europea de la palabra. Hablaba el inglés con gran pureza, y el guía no había exagerado al afirmar que aquella joven parsi había sido transformada por la educación. El tren iba a salir de la estación de Allahabad. El parsi esperaba. Mr. Fogg le pagó su salario según el precio convenido, sin añadir ni un farthing más. Aquello extrañó un poco a Passepartout, que sabía lo que su amo debía a la abnegación del guía. En efecto, el parsi había arriesgado voluntariamente su vida en el asunto de Pillaji, y si después los hindús lo apresaban, difícilmente escaparía a su venganza. Tampoco su amo había dicho nada respecto a Cuny. ¿Qué haría con un elefante tan caro? Pero Phileas Fogg ya había tomado una resolución sobre el particular. Parsi, dijo al guía, has sido servicial y adicto. He pagado tus servicios, pero no tu adhesión. ¿Quieres el elefante? Es tuyo. Los ojos del guía brillaron. Es una fortuna lo que vuestra excelencia me da, exclamó. ¿Acepta, guía?, replicó Fogg, y aún quedaré en deuda contigo. Enhorabuena, dijo Passepartout. Tómalo, amigo. Cuny es un animal bravo y animoso, y dirigiéndose hacia la bestia, le dio algunos trozos de azúcar diciendo: toma, Cuny, toma, toma. El elefante dejó oír varios gruñidos de satisfacción. Después, cogiendo a Passepartout por la cintura y ciñéndolo con su trompa, lo elevó hasta la altura de su cabeza. Passepartout, sin asustarse, acarició al animal, que lo depositó de nuevo en tierra, y correspondió el apretón de trompa del manso Cuny con una fuerte apretón de manos. Instantes después, Phileas Fogg, Sir Francis Cromarty y Passepartout, instalados en un confortable compartimiento, cuyo mejor asiento estaba ocupado por Mistress Aouda, corrían a toda máquina hacia Benares. 80 millas escasas separan esta ciudad de Allahabad, y fueron cubiertas en 2 horas. Durante el trayecto, la joven volvió por completo en sí. Los vapores adormecedores del cáñamo desaparecieron completamente. Su asombro fue indescriptible al encontrarse en el ferrocarril.
en aquel compartimiento, vestida con trajes europeos y en medio de viajeros completamente desconocidos. Ante todo, sus compañeros la colmaron de atenciones y la reanimaron con unos sorbos de licor. Después, el brigadier general le explicó su aventura. Le insistió en el desprendimiento de Phileas Fogg, que no había dudado en arriesgar su vida para salvarla, y contó el desenlace de la aventura gracias a la audaz imaginación de Passepartout. Fogg dejó que hablaran sin pronunciar una sola palabra. Passepartout, avergonzado, repetía que aquello no tenía importancia. Mistress Aouda dio efusivas gracias a sus salvadores, más con sus lágrimas que con sus palabras. Sus bellos ojos, mejor que sus labios, fueron los intérpretes de su reconocimiento. Después, volviendo a pensar en las escenas del Stud, sus ojos contemplaron aquella sierra donde tantos peligros la acechaban todavía, y fue presa de un estremecimiento de terror. Fogg, comprendiendo lo que pasaba en el espíritu de la joven, y para tranquilizarla, le ofreció muy fríamente llevarla a Hong Kong, donde podría permanecer hasta que el asunto fuese olvidado. Aouda aceptó agradecida el ofrecimiento. Precisamente en Hong Kong residía uno de sus parientes, Parsi, como ella, y uno de los principales comerciantes de la ciudad absolutamente inglesa, aunque ocupa una punta de la costa china. A las 12:30 el tren se detuvo en la estación de Benares. Las leyendas brahmánicas afirman que esta ciudad ocupa el emplazamiento de la antigua Casi, que antaño estuvo suspendida en el espacio, entre el cenit y el nadir, como la tumba de Mahoma, pero en esta época más realista. Benares, la Atena de la India, según las orientalistas, reposa prosaicamente en el suelo, y Passepartout pudo distinguir por un momento sus casas de ladrillo y sus chozas de caña que le daban un aspecto desolado, sin ningún carácter típicamente local. Allí debía detenerse Sir Francis Cromarty. Las tropas a su mando se hallaban acuarteladas a algunas millas al norte de la ciudad. El brigadier general se despidió de Phileas Fogg, deseándole el mayor éxito posible y expresando su deseo de que repitiese alguna vez el viaje de manera menos original, pero más provechosa. Fogg estrechó levemente la mano de su compañero. La despedida de Aouda fue más afectuosa. Nunca podría olvidar lo que debía a Sir Francis Cromarty. En cuanto a Passepartout, fue honrado con un buen apretón de manos del brigadier general. Conmovido, le preguntó cuándo y cómo podría prestarle algún servicio. Después se separaron. Desde Benares, la vía férrea sigue en parte el valle del Ganges a través de los cristales del vagón, y con un tiempo claro aparecía el variado paisaje de Bear: montañas cubiertas de verdor, campos de cebada, maíz y trigo, ríos y estanques poblados de cocodrilos verdosos, aldeas bien adicionadas y selvas todavía frondosas. Algunos elefantes y cebús, luciendo sus enormes guivas, se bañaban en las aguas del río sagrado, y a pesar de lo avanzado de la estación, de la temperatura fría, todavía algunos grupos de hindús de ambos sexos practicaban piadosamente las sagradas abluciones. Aquellos fieles enemigos acérrimos del budismo son fervientes servidores de la religión brahmánica, que se encarna en tres personas: Vishnu, la divinidad solar; Shiva, la personificación divina de las fuerzas naturales; y Brahma, sumo sacerdote y legislador. Pero ¿con qué ojos deben mirar estas divinidades a la India ahora, britanizada, cuando pasa algún buque de vapor turbando las sagradas aguas del Ganges, espantando las gaviotas que revolotean por la superficie, las tortugas que pululan en las orillas y los devotos tendidos a lo largo de sus márgenes? Este panorama desfiló como un relámpago, y a veces una nube de vapor ocultaba los destellos. Apenas pudieron los viajeros distinguir el fuerte de Chunar, a 20 millas al sudeste de Benares, antigua fortaleza de los Rajás de Bear, Gaspur y sus importantes fábricas de agua de rosas, la tumba de Lord Cornwallis,
que se eleva sobre la margen derecha del Ganges, la ciudad fortificada de Buxar, Patna, gran centro industrial y mercantil, donde se encuentra el mayor mercado de opio de toda la India, Monjir, ciudad tan inglesa como Manchester o Birmingham, famosa por sus fundiciones de hierro y sus fábricas de armas blancas, y cuyas altas chimeneas tiznaban con una densa humareda el cielo de Brahma. Verdadero contraste en el país de los sueños. Después cayó la noche, en medio de los rugidos de los tigres, de los osos y de los lobos que huían ante la locomotora. El tren pasó a toda velocidad. No vieron nada de las maravillas de Bengala, ni Golconda, ni las ruinas de Gur, ni Murshedabad. En otros tiempos la capital, ni Burwan, ni Ugly, ni Chandernagor, establecimiento francés en territorio indio, donde Passepartout se hubiera sentido orgulloso al ver flotar su bandera. Por fin, a las 7 de la mañana, llegaron a Calcuta. El paquebote con destino a Hong Kong no levantaba anclas hasta mediodía. Phileas Fogg disponía, pues, de 5 horas. Según su itinerario, debía llegar a la capital de la India el 25 de octubre, 23 días después de haber abandonado Londres, y llegaba el día fijado. Por consiguiente, no iba adelantado ni retrasado. Desgraciadamente, los 2 días ganados entre Londres y Bombay se habían perdido, ya se sabe cómo, en la travesía de la península indostánica, pero es de suponer que Phileas Fogg no lo lamentaba. Capítulo 15, donde la bolsa de los billetes se aligera en algunos miles de libras. El tren se detuvo en la estación. Passepartout se apeó primero, seguido de Mr. Fogg, que ayudó a su joven compañera a bajar al andén. Phileas Fogg pensaba dirigirse inmediatamente al vapor de Hong Kong para instalar cómodamente a Mistress Aouda, a quien no quería dejar sola mientras estuviesen en aquel país tan peligroso para ella. En el momento en que Fogg se disponía a abandonar la estación, un policía se acercó a él y le dijo: ¿El señor Phileas Fogg? Soy yo. ¿Este hombre es su criado?, añadió el policía, señalando a Passepartout. Sí. Tengan la bondad de seguirme. Mr. Fogg no hizo un movimiento que pudiera demostrar extrañeza. El agente era un representante de la ley, y para un inglés, la ley es sagrada. Passepartout, siguiendo la costumbre francesa, quiso discutir, pero el policía le tocó en el brazo con su varita, y Phileas Fogg le hizo señas para que obedeciera. ¿Puede acompañarnos esta joven?, preguntó Mr. Fogg. Desde luego, respondió el agente. El policía condujo a Mr. Fogg, Mistress Aouda y Passepartout a un palki-gari, especie de vehículo de 4 ruedas y 4 asientos, tirado por 2 caballos. Partieron sin que nadie hablase una sola palabra durante el trayecto, que duró cerca de 20 minutos. El coche atravesó primero la ciudad, negra, de estrechas calles bordeadas de casuchas en las que bullía una población cosmopolita, sucia y andrajosa. Después penetraron en la ciudad europea, con vistosas construcciones de ladrillo, sombreada por cocoteros y erizada de postes, por la que circulaban, a pesar de lo temprano de la hora, elegantes jinetes y magníficos vehículos. El palki-gari se detuvo delante de una casa de apariencia sencilla, pero que no parecía estar destinada a los usos domésticos. El policía hizo descender a sus prisioneros, pues bien podía dárseles este nombre, y los condujo a una habitación con ventanas enrejadas, diciendo: a las 8:30 comparecerán ante el juez Obadiah, y acto seguido se retiró cerrando la puerta. Vaya, estamos enjaulados, exclamó Passepartout, dejándose caer en una silla. Mistress Aouda, dirigiéndose a Mr. Fogg, le dijo, procurando en vano disimular su emoción: señor, debe usted abandonarme. Le persiguen por mi causa, por haberme salvado. Fogg se limitó a responder que aquello no era posible, perseguido por el asunto del sur. Inadmisible. ¿Cómo se atreverían a presentarse los querellantes? Había, sin duda, un error. Phileas Fogg añadió que, de todas formas, no abandonaría a la joven, y que la conduciría a Hong Kong. Pero el buque parte a mediodía, observó Passepartout.
Antes de mediodía estaremos a bordo, respondió el impasible caballero. Esta afirmación fue tan terminante que Passepartout no pudo por menos que decirse: ¿qué diablos? Esto es cierto. Antes de mediodía estaremos a bordo. Pero no estaba completamente seguro. A las 8:30 se abrió la puerta de la habitación. El policía apareció y condujo a los prisioneros a una sala contigua. Era una sala de audiencia, donde un público bastante numeroso, compuesto por europeos e indígenas, ocupaba el pretorio. Mr. Fogg, Mistress Aouda y Passepartout se sentaron en un banco frente a los sitiales reservados para los magistrados. El magistrado juez Obadiah entró inmediatamente seguido del secretario. Era un personaje redondo como una bola. Descolgó una peluca pendiente de un clavo y se la puso con habilidad. La primera causa, dijo, pero llevándose la mano a la cabeza exclamó: ¡Esta no es mi peluca! Efectivamente, señor Obadiah, es la mía, respondió el secretario. Querido señor Osterpuff, ¿cómo quiere usted que un juez dicte buenas sentencias con la peluca de un secretario? Acto seguido se verificó el cambio de pelucas. Durante aquellos preliminares, Passepartout se impacientaba, pareciéndole que la aguja marchaba terriblemente deprisa en la esfera del gran reloj que había en la sala. La primera causa, repitió entonces el juez Obadiah. ¿Phileas Fogg?, requirió el secretario señor Oysterpuff. Servidor, contestó Fogg. Passepartout, presente. Bien, dijo el juez Obadiah. Desde hace 2 días, señores acusados, se les busca en todos los trenes de Bombay. Pero, ¿de qué se nos acusa?, exclamó Passepartout impacientado. Ahora lo sabréis, respondió el juez. Señor, dijo entonces Fogg, soy ciudadano inglés y tengo derecho. ¿Le han faltado las debidas consideraciones?, preguntó el juez. De ningún modo. Bien, que pasen los querellantes. A la orden del juez se abrió una puerta y fueron introducidos 3 sacerdotes hindús. Me lo figuraba, respondió Passepartout. Son los bribones que querían quemar a nuestra joven. Los sacerdotes se mantuvieron en pie delante del juez, y el secretario leyó en alta voz una denuncia por sacrilegio, formulada contra Phileas Fogg y Passepartout, su criado, acusados de violar un lugar consagrado por los ritos de la religión brahmánica. ¿Ha oído usted?, preguntó el juez a Phileas Fogg. Sí, señor, respondió consultando su reloj, y lo confieso. Ah, ¿confiesa usted? Confieso, y espero que estos 3 sacerdotes confiesen a su vez lo que pretendían hacer en la pagoda de Pillage. Los sacerdotes se miraron y parecía como si no entendieran nada de las palabras del acusado. Sin duda, exclamó impetuosamente Passepartout, delante de la pagoda de Pillage iban a quemar a su víctima. Nueva sorpresa de los sacerdotes y profundo desconcierto del juez Obadiah. ¿Qué víctima?, preguntó. ¿Quemar a quién? ¿En plena ciudad de Bombay? ¿Bombay?, gritó Passepartout. Sí, Bombay. No se trata de la pagoda de Pillage, sino de la de Malebar Hill, en Bombay. Como pieza de convicción, he aquí los zapatos del profanador, añadió el secretario, depositando un par de zapatos sobre la mesa. Mis zapatos, exclamó Passepartout, que muy sorprendido no pudo contener aquella involuntaria exclamación. Fácil es adivinar la confusión que se había producido en el espíritu del amo y su criado. Habían olvidado el incidente de la pagoda de Bombay, y era esto lo que los conducía ante el magistrado de Calcuta. En efecto, el inspector Fix había comprendido todo el partido que podía sacar del desdichado asunto. Retrasando su partida en 12 horas, aconsejó a los sacerdotes de la pagoda de Malebar Hill lo que debían hacer. Les había prometido una fuerte suma como indemnización, sabiendo que el gobierno inglés actuaba con gran severidad en aquella clase de delitos. Después, en el tren siguiente, los lanzó en pos del sacrilegio. No obstante, debido al tiempo invertido en el salvamento de la joven viuda, Fix y los sacerdotes llegaron a Calcuta antes que Mr. Fogg y su criado, quienes debían ser detenidos a su llegada. Júzguese el despecho de Fix cuando supo que Phileas Fogg no había llegado a la capital hindú. Debió Phileas Fogg creer que su ladrón, deteniéndose en una de las estaciones intermedias, se había refugiado en las provincias
septentrionales. Durante 24 horas, en medio de una inquietud mortal, Fix estuvo esperando en la estación. Júzguese también su alegría al verlo descender aquella misma mañana del vagón, en compañía, por cierto, de una joven cuya presencia no acertaba a explicarse. Inmediatamente lanzó un policía sobre él, y de esta forma Mr. Fogg, la viuda del Rajá Bundelkund y Passepartout fueron conducidos ante el juez Obadiah. Si Passepartout hubiese estado menos preocupado, hubiera visto en un rincón de la sala al detective que seguía el desarrollo de la vista con un interés fácil de comprender, pues en Calcuta, como en Bombay y como en Sus, continuaba sin la orden de arresto. El juez mandó levantar acta de la confesión espontánea de Passepartout, que hubiera dado cualquier cosa por retractarse de sus imprudentes palabras. ¿Se declara convicto de los hechos?, preguntó el magistrado. Naturalmente, contestó Fogg. Visto, continuó el juez, y considerando que la ley inglesa desea proteger con toda igualdad y rigor todas las religiones de la población hindú, considerando también que el acusado Passepartout ha confesado haber violado con pie sacrílego la pagoda de Malebar Hill de Bombay el día 20 de octubre del actual, se condena a susodicho Passepartout a 15 días de cárcel y a una multa de 300 libras. ¿300 libras? Exclamó Passepartout, que solo se preocupaba de la multa. ¡Silencio!, ordenó el secretario con voz áspera, y añadió el juez Obadiah. Considerando que no está materialmente probado que no existe connivencia entre amo y criado, y que en todo caso éste debe ser responsable de los actos y omisiones de las personas a su servicio, se condena al señor Phileas Fogg a 8 días de cárcel y a 150 libras de multa. Secretario, la causa siguiente. El inspector de policía, desde su sitio, experimentaba una indecible satisfacción. Retenido Phileas Fogg en Calcuta, podía esperar tranquilamente la llegada de su orden de arresto. Passepartout estaba anonadado. La sentencia arruinaba completamente a su amo. Una apuesta de 20,000 libras esterlinas perdida, y todo por haber entrado en aquella maldita pagoda como un papanatas. Mr. Fogg, tan dueño de sí como si aquella sentencia no le afectara personalmente, ni siquiera había fruncido el ceño. Pero en el momento en el que el secretario anunciaba otro juicio, se levantó. «Ofrezco fianza», dijo. «Está usted en su derecho», respondió el juez. Fix sintió que un escalofrío recorría su espalda, pero recobró su tranquilidad al oír decir al juez que, atendiendo a la condición de extranjeros de Phileas Fogg y su criado, fijaba la fianza para cada uno en la enorme cantidad de 1,000 libras. Eran 2,000 libras de gasto para Phileas Fogg si no cumplía la condena. «Pagaré», dijo simplemente el caballero, y retiró del saco que llevaba Passepartout un fajo de billetes que depositó sobre la mesa del secretario. «Esta suma le será restituida cuando salga de la cárcel», dijo el juez. «Entretanto, están ustedes libres, bajo fianza». «Vamos», dijo Mr. Fogg a su criado. «Pero por lo menos que me devuelvan los zapatos», exclamó Passepartout en un acceso de cólera. Le devolvieron sus zapatos. «Bien caros cuestan», murmuró el criado. «Más de 1,000 libras cada uno, y eso sin contar con que me aprietan». Passepartout, compungido, siguió a Fogg, que había ofrecido su brazo a Mistress Aouda. Fix esperaba todavía que su ladrón no se decidiera a soltar aquella suma de 2,000 libras y que cumpliría la condena de 8 días de cárcel. Hecho, pues, a andar detrás de Fogg. Phileas Fogg tomó un carruaje al que subieron Mistress Aouda y Passepartout. Fix corrió tras el vehículo, que se detuvo en el muelle. El Rangoon estaba fondeado de la rada a media milla, con el pabellón de salida en lo alto del mástil. Daban las 11 en aquel momento. Fogg llegaba, pues, con una hora de adelanto. Fix lo vio apearse del carruaje y embarcar en una canoa con Mistress Aouda y Passepartout. El detective golpeó el suelo con el pie. «¡Bribón!», gritó. «¡Se va! 2,000 libras sacrificadas. Pródigo como un ladrón. ¡Ah! Lo seguiré hasta el fin del mundo, si es preciso. Pero al paso que va, no tardará en gastar el producto del robo». El inspector de policía tenía sus motivos para hacer aquella reflexión. Efectivamente, desde su partida de Londres, contando los gastos de viajes, las primas, la compra del elefante,
las multas y las fianzas, Phileas Fogg había gastado más de 5,000 libras por el camino, y el porcentaje concedido a los detectives sobre la suma recuperada disminuía continuamente.